Llegamos a vivir a la vereda de Las Palmas, porque mi esposo había conseguido empleo en una hacienda y necesitábamos el dinero, ya que hacía poco había nacido mi hijo. Veníamos de un pueblo bastante lejos de aquel lugar y por ahí no conocíamos a nadie, pero una señora que vivía cerca fue en la tarde y se nos presentó diciendo que nos daba la bienvenida y que siempre estaría a la orden para lo que nosotros necesitáramos, ya que éramos nuevos por ahí y no conocíamos a nadie. Aunque habló de manera cordial y parecía sincera, su mirada siempre estuvo puesta sobre mi bebé, que estaba en la cuna. Una mirada tan penetrante y fría que decía muchas cosas. Se despidió sin más y el tema quedó así. Cuando mi esposo vino por la tarde de trabajar, le comenté lo que había vivido o lo que había visto en esa mujer. Me dijo que solo eran impresiones mías, que hay personas que tienen esa mirada así. Esa misma noche, mientras dormíamos, mi esposo y yo en la cama y el bebé en la cuna, escuché un ventarrón golpear el techo de la casa. Vi por la ventana cómo los árboles se movían y entró un viento helado. Escuché cómo por encima del techo corría lo que parecía ser un animal. Así que desperté a mi esposo y le dije: escucha, en el techo hay algo. Pero él me dijo: no, eso es solo un gato o cualquier animal que va de paso. Y volvió y se durmió. Yo intenté dormir, pero no lo pude hacer, porque el niño empezó a llorar. Así que me desperté, fui a la cocina y le preparé un biberón. E intenté que se durmiera, pero nada. Cambié su pañal, pero él seguía igual. Desperté a mi esposo y le dije que parecía que el niño estaba enfermo. Me dijo que esperáramos esa noche, que si seguía así, nos iríamos muy temprano al pueblo. Pero como a eso de las 3 de la mañana, cuando los gallos empezaron a cantar, el niño quedó profundamente dormido. La noche siguiente, no me despertó el viento, ni el ruido encima del techo. Me despertó una presencia que había al lado de mi cama. Sentí firmemente cuando se sentó. Quise despertar a mi esposo para decirle que alguien había llegado, pero en ese momento sentí una opresión en el pecho tan fuerte que casi me impedía respirar. Mi niño empezó a llorar desesperadamente y no sé por qué mi esposo no se despertaba. Yo intentaba moverme para gritarle que algo estaba ocurriendo. El niño seguía llorando, desesperado, y mi esposo no reaccionaba. Esto fue cuestión de todas las noches. Otra vez, el canto del gallo, y aquello desapareció. Yo desesperada le dije a mi esposo lo que había ocurrido. El niño dejó de llorar y se durmió. Aunque mi esposo es un poco incrédulo, le parecía extraño todo lo que yo le había contado. Más, aunque sobre mi pecho se veían moretones de esos que me habían oprimido en la noche. En la mañana siguiente, a eso del mediodía, aquella mujer, la vecina, volvió. Simplemente llegó a la casa, saludó y se sentó a un lado de donde estaba mi niño jugando. Sin más me dijo: su niño es muy hermoso, más hermoso de lo normal. Pero lo dijo con un tono de voz que me heló la sangre y entendí en ese momento que esa mujer no era buena y andaba detrás de mi pequeño. Cuando ella se marchó, así como había regresado sin más, bajé hasta el pueblo, aunque quedaba un poco retirado. Allí en la iglesia hice bendecir un rosario que siempre tenía y llevé un poco de agua bendita. La regué alrededor de la cama y me dormí con el rosario en la mano. La noche volvió a ser la misma. Escuché aquello caminar por el techo. Yo apreté mi mano y empecé a rezar. El niño de inmediato lloró. Él también sentía lo que estaba ocurriendo. Aquello se sentó al lado de mi cama y me dijo: a tu niño me lo voy a llevar. Yo apreté más fuerte el rosario y recé todo lo que sabía.
todo lo que se me venía a la mente. Ella empezó a reírse con una risa chillona y me dijo: de nada te servirá. En ese momento sentí una opresión tan fuerte en el pecho, más fuerte de lo normal, que sentí que perdí el conocimiento. No sé cuántos minutos ni segundos pasaron. Desperté asustada gritando: ¡el niño! ¡El niño! Mi esposo despertó. ¿Qué pasó? El niño no está en su cuna, pero escuchábamos a lo lejos el llanto. Mi esposo tomó el machete y salió corriendo hacia donde provenía el llanto. A mi niño no te lo vas a llevar, hijo de tantas. Efectivamente, a unos pocos pasos de la casa, el niño estaba en medio del camino. Lo llevamos de nuevo y lo pusimos en su cuna. Le conté a mi esposo de nuevo lo que había pasado esa noche. Me dijo que eso no era algo normal, eso era cosa del demonio o de esas brujas. Así que me dijo que en la mañana nos iríamos para donde su madre, para que nos diera la solución. Efectivamente así lo hicimos. La madre de él, mi suegra, nos dijo que lo que teníamos que hacer era una cruz de sal en toda la puerta de la casa, y cuando el gallo diera su primer canto, encontraríamos a la bruja ahí. Había que tirarle agua bendita, y si quería, darle unos azotes para que se diera cuenta que la habían descubierto. En ese momento, no sabríamos quién era la bruja porque solo veríamos su alma negra y oscura. Pero a la mañana siguiente, a pesar de los golpes y a pesar de sentirse descubierta, tendría que ir a la casa a pedir sal. Ahí le diríamos que no regresara más a nuestra casa, que no era bienvenida y que si lo hacía, la próxima no sería un simples azotes, sería algo peor. Además, mi suegra me regaló una pulsera de un cordón rojo para ponerla en la mano izquierda de mi hijo. Esto no solo lo libraría de las malas energías, sino del mal de ojo que pueden hacer algunas personas. Y al parecer, esta bruja ya lo había intentado hacerlo con el niño. Por eso solo lo pude hacer en el día cuando hay luz. Nos fuimos un tanto preocupados porque hacer aquellas cosas no son tan agradables. Pero lo hicimos al pie de la letra. Efectivamente esa noche, aquello no llegó. Pero mi niño lloró hasta la hora del canto del gallo. Mi esposo y yo salimos. Abrimos la puerta y efectivamente ahí estaba la bruja. Pero no era una mujer como nos imaginamos, era un ave grande, como un búho o un águila. No sé cómo descubrirlo, porque no era muy bien definida, más bien oscura. Yo le tiré agua bendita mientras mi esposo, que llevaba el machete en la mano, le dio unos golpes. Aquello dio un chillido desgarrador y se perdió en la oscuridad. Apenas despuntaba el sol cuando 3 golpes nos despertaron. Era la anciana, la vecina que había ido a visitarnos. Su cara se veía quemada, como si le hubiese volado aceite, y se movía con lentitud. Le dolía la espalda, al parecer por el golpe que le había dado mi esposo. Me regala un poco de sal, me dijo. No se la di, porque esta era una de las recomendaciones de mi suegra. Simplemente le advertí que no, y que no la quería volver a ver por ahí, que si lo hacía, para ella sería lo peor. Nunca más volvió. Es más, pasamos más de un año por ahí y nunca la volví a ver. Pero comprobamos, mi esposo y yo, que la maldad existe y puede estar a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.